Capítulo 10. El día del foro llegó rápidamente. Media escuela estaba congregada en el auditorio. Es sorprendente cuántos estudiantes se reunieron hoy. Creo que inesperado sería una mejor forma de describirlo. Hay bastantes estudiantes sin hacer nada por todo el campus. Parece que deberíamos hacer una petición a la escuela para un currículum más riguroso. Deja las malas bromas, Ichiara. La orden de la conversación fue Miyuki, Tatsuya, Suzune y Mari. Estaban viendo el interior del auditorio desde los bastidores del escenario. Hattori y otros dos estaban junto a Mayumi. En el ala opuesta, estaban 4 estudiantes de tercer año bajo la mirada vigilante del Comité de la Moral Pública. No había señas de Sayaka. Así que los miembros centrales de sus fuerzas móviles están en otra parte. Murmuró Mari como si hablara con ella misma. Sin embargo, ese fue solo un tal vez, y obviamente no estaba hablando sola. Estoy de acuerdo. Por cierto, Tatsuya estaba pensando lo mismo, así que su respuesta fue hecha al haber comprendido eso. Examinó rápidamente los alrededores. La proporción de estudiantes del curso 1 a los del curso 2 era cerca de un 50-50. Ignorando el sarcasmo de Suzune por un momento, había un número sorpresivamente grande de estudiantes, ya sea del curso 1 o del 2, quienes estaban profundamente preocupados por este asunto. Entre ellos, se pudieron identificar 10 estudiantes que eran miembros de la alianza. Ninguno de ellos parecía ser de los que invadieron el cuarto de anuncios públicos. Aunque no tenemos idea de lo que están planeando, no es como si en realidad pudiéramos actuar contra ellos. Eso era obvio sin siquiera tener que decirlo en voz alta. Por lo general, ellos eran los que hacían la primera movida, mientras que nosotros solo podemos reaccionar después de pensar en sus objetivos. Solo enfocarse en la defensa podría sonar despreocupado. Jefa Watanabe, por favor no suponga que esto terminará en violencia. Está empezando. Nota. Como ya se habrán acostumbrado, no uso los habituales Kaichou, Buchou, etc., para los títulos de Mayumi, Mari, etc. En este caso, jefa se traduce de Jinchou, que podría sonar mejor, pero que le quitaría esa atmósfera de la obra. Indignada, Mari parecía estar a punto de responder, pero dirigió su vista hacia el escenario ante las palabras de Suzune. Ya que era una discusión al estilo de un foro, era simplemente natural que ellos empezaran con el motivo del foro. Presidenta, tengo una pregunta con respecto a la distribución de fondos de esta temporada para las actividades de los clubs. De acuerdo a nuestra información, los clubs que entran a competiciones mágicas y que tienen un alto porcentaje de estudiantes del curso 1 reciben presupuestos significativamente más grandes que los clubs dirigidos a competencias no mágicas que tienen un alto porcentaje de estudiantes del curso 2. Esta es evidencia de que los estudiantes del curso 1 reciben un descarado favoritismo en actividades extracurriculares así como en las clases. Si la presidenta verdaderamente desea igualdad entre los estudiantes del curso 1 y 2, espero que pueda explicar este desbalance. La distribución del presupuesto para las actividades de los clubs está basada en el número de los miembros registrados en los mismos, así como los logros del grupo, lo cual es decidido en una reunión entre todos los líderes de los clubs. Los generosos presupuestos para los clubs involucrados en competiciones mágicas reflejan sus resultados positivos en competencias internas. Estoy segura que todos aquí también están conscientes de que los clubs envueltos en competencias no mágicas que han competido con distinción a nivel nacional, como el Club de Balompié y otros, han recibido fondos similares. La idea de que los clubs con más estudiantes del curso 1 son favorecidos es un simple malentendido. Encarando las preguntas alzadas por la alianza, Mayumi representaba la contraparte del consejo estudiantil, y las cosas progresaron de esta manera. Con eso dicho, la alianza no hizo ninguna demanda en concreto. El único tema en el que insistieron fue la igual distribución del presupuesto, pero no propusieron a ningún club en específico que necesitase fondos adicionales. Originalmente, su propósito era incitar y engatusar a Tatsuya para que se uniera a ellos. En todos los niveles, los estudiantes del curso 2 son tratados peor que los estudiantes del curso 1. El consejo estudiantil ha tratado de ocultar esto. Aunque la crítica se enfrenta en este punto en concreto, hablando realísticamente, ¿tienen algún ejemplo para apoyar esto? Como mencioné antes, el uso de las instalaciones y la distribución de materiales han sido distribuidos equitativamente entre las clases A a la E. Incluso si la consigna de uno de los lados tuviera la intención de exaltar a la multitud sobre el escenario, sus palabras no eran más que teorías insustanciales.
Cuando se enfrentaban con la contra de Mayumi, su argumento no era nada más que palabras vacías e información sin verificar, con un lema infundado que buscaba rápidamente salir a flote. El foro se disolvió rápidamente a una plataforma para que Mayumi diera su discurso. No puedo negar que la idea de que existe el trato diferencial entre nuestros estudiantes al que la alianza se refiere sea cierta. Sin embargo, esa es solo la solidificación de un sentido de superioridad e inferioridad. Esto es fundamentalmente distinto de la situación en la que los privilegiados, temiendo perder sus derechos especiales, actúan en defensa de dichos derechos al instituir una segregación sistemática. Los términos Bloom y Wade están prohibidos por la escuela, el consejo estudiantil, y el comité de la moral pública, pero desafortunadamente, muchos estudiantes los siguen usando a diario. A pesar de todo, el problema yace no en los estudiantes del curso 1 llamándose a sí mismos Bloom y derogatoriamente etiquetando a los del curso 2 como Waves. El problema también está compuesto cuando los estudiantes del curso 2 se refieren a sí mismos como Waves, continuando el ciclo vicioso de autodesprecio y resignándose a la idea de que esto es inevitable. Esta cultura lamentable realmente existe aquí. Ante esto, muchos silbidos se alzaron, pero nadie pudo repudiar esas palabras verdaderamente. Con una sonrisa cautivadoramente maligna, Mayumi silenció los silbidos antes de adoptar una expresión más seria al mismo tiempo que defendía seriamente su posición. Ante ella, la resistencia de la alianza se desintegró rápidamente. Este muro de conciencia es el verdadero problema. Aunque la diferencia en los estudiantes del curso 1 y 2 está escrita en el sistema escolar, esto solo refleja la carencia de educadores a nivel nacional, y de ahí que fuera una solución temporal con estos antecedentes en mente. ¿Deberían recibir todos una educación mediocre, o debería la mitad de los estudiantes recibir una educación completa? Esta escuela adoptó lo último. Es verdad que existe una diferencia en el trato aquí. Esto es algo que no podemos evitar sin importar qué hagamos. También es una regla obligatoria forzada en los estudiantes si deciden estudiar aquí. Pero más que esto, no hay diferencia en el sistema. Podría ser un shock para algunos, pero los estudiantes del curso 1 y 2 disfrutan del mismo currículum. Aunque existe diferencia en el ritmo, las clases y los ejercicios prácticos son completamente iguales. No solo Tatsuya, incluso Miyuki fueron completamente sorprendidos ante esta revelación. Tatsuya dejó salir involuntariamente un mientras que Miyuki ofrecía su asentimiento en silencio. Viendo esto, la boca de Suzune se torció en una sonrisa. Para actividades extracurriculares, el club de administración de clubs y el consejo de estudiantil se esfuerzan por igual en asignar los derechos y acceso a las instalaciones. No puedo negar que se da más énfasis a los clubs con un mayor número de miembros. Aún así, cuando tomamos en cuenta que todos deberían tener iguales oportunidades, no podemos ignorar el hecho de que no todos los clubs están en iguales condiciones. Eso es lo que creemos. Esto sin duda no es el caso en el que las actividades extracurriculares relacionadas con las competiciones mágicas reciben mayor prioridad. Justo ahora, los miembros de la alianza señalaron que los clubs de competiciones mágicas reciben una tajada considerable del presupuesto. El resultado es exactamente, con excepción de que la distribución toma en cuenta los éxitos cosechados por estas actividades, como todos lo ven. Más que el problema con los profesores, la razón detrás de la separación de los estudiantes del curso 1 y 2 puede ser claramente explicada. Creo que todos pueden comprender cualquier situación con bases firmemente arraigadas en la lógica. Aunque existen otras razones, como todos sabemos, todas ellas causadas por el muro de conciencia que se levantó entre los estudiantes del curso 1 y 2 después de la separación. Los chiflidos empezaron de nuevo. Esta vez, vinieron en dos variedades. Ante el silbido de los simpatizantes de la alianza, una notable aura de miembros de la alianza, ya cállense la boca, brotaba cerca del lugar en el que estaban los estudiantes del curso 2, un claro signo de que la corriente había cambiado de dirección. Como la presidenta del consejo estudiantil de esta escuela, estoy completamente insatisfecha con esta situación. Deseo buscar una forma de disipar este muro que varias veces ha incitado que nuestros estudiantes peleen entre sí. Sin embargo, esto no implica que la única solución yazga en cambiar el sistema actual. Incluso si los estudiantes del curso 2 reciben trato diferencial, aplicar las mismas condiciones a los estudiantes del curso 1 no resolvería nada. No importa si ustedes son estudiantes del curso 1 o 2, siguen siendo alumnos de esta escuela. Para los estudiantes de este campus, los 3 años que pasarán aquí son absolutamente irreemplazables. Los aplausos dieron la bienvenida a estas palabras.
No había suficiente gente como para usar el término aplauso estruendoso para describir la recepción, pero incluso si no hubiera sido así, el aplauso se había esparcido. Entre los estudiantes que aplaudieron, no había distinción de alumnos del curso 1 y del curso 2. Mientras el aplauso se desvanecía, la tranquilidad regresó al auditorio. Independientemente de si eran estudiantes del curso 1 o 2, ya sea que hayan aplaudido o no, todos esperaban inmóviles las siguientes palabras de Mayumi, mientras ella parecía estar muy por encima de los demás en aquel podio. El representante de la alianza que subió al escenario con Mayumi, solo pudo quedarse viendo lleno de incomodidad y envidia. Para eliminar la diferencia en el sistema, sin causar que la misma cambie a una dirección opuesta, pienso que todos podemos aceptar los 2 puntos anteriores. Esta es una oportunidad excelente y me gustaría que todos escucharan lo que espero lograr. Para ser sincera, el trato diferencial entre los estudiantes del curso 1 y curso 2 también persiste en el consejo estudiantil. Me refiero a la nominación de miembros del consejo estudiantil con excepción del presidente. Bajo el sistema actual, aparte del presidente, solo los estudiantes del curso 1 pueden unirse al consejo estudiantil. Esta regla solo puede cambiarse durante la elección anual del presidente del consejo estudiantil, cuando se lleva a cabo la reunión del cuerpo estudiantil. Aboliré esta regla cuando formalmente dimita como presidenta durante la reunión. Este es el último servicio que puedo prestar como presidenta. Era como si todo el auditorio volviera a respirar. Los estudiantes olvidaron completamente el silbido y estaban ocupados murmurando entre ellos. Mayumi esperó en silencio que el parloteo terminara por sí solo. Solo una mitad de mi periodo ha terminado. Incluso si quisiera hacer de esta una promesa oficial, nuestros corazones y mentes no pueden juntarse a la fuerza, o quizás sería más apropiado decir que esa fuerza externa no tiene interés en cambiarlos en primer lugar. De ahí, que la única cosa que deseo hacer es tratar de mejorar la situación, incluso si es solo un poco. El auditorio estalló en aplausos. Al mismo nivel, la atmósfera se aproximaba a una recepción que solo ídolos podrían manejar. Independientemente de si fueran estudiantes del curso 1 o 2, claramente estaban apoyando a Mayumi, y no a la alianza. Lo que Mayumi dijo se revelaba por encima del prejuicio. Las actividades de la alianza en verdad se movían en la dirección de abolir la desigualdad en el campus. No obstante, esta reforma progresó de una forma bastante distinta de lo que esperaban. Los revolucionarios, en general, no están satisfechos con simplemente lograr sus metas. Insistían en obtener el deseo de sus corazones por sus propias manos. Esta conclusión, en lugar de solo ser insatisfactoria para los miembros de la alianza, sería más problemática para aquellos que manipulaban la situación desde las sombras. Por otra parte, quien incitaba al grupo de Sayaka detrás de escenas nunca planeó parar aquí. Abruptamente, un enorme estallido hizo traquetear las ventanas del auditorio, sobresaltando a los estudiantes que aplaudían absortos. Los miembros movilizados del Comité de la Moral Pública saltaron a la acción. Normalmente, nunca habrían esperado que su entrenamiento en realidad diera frutos. Bajo órdenes de su jefa, aprehendieron prontamente a los miembros de la alianza que fueron etiquetados de antemano. Las ventanas se hicieron pedazos cuando un objeto en forma de eje pasó a toda velocidad. Tan pronto la granada tocó el suelo, empezó a borbotear humo blanco. Antes de que la nube de humo se esparciera por completo, la granada fue rebobinada como si alguien presionara el botón de retroceso en una reproductora de video, y rápidamente desapareció de vuelta hacia fuera de la ventana. Tatsuya dejó salir una mirada de agradecimiento, mientras que Hattori sacudía su cabeza incómodo. Viendo esto, Mayumi empezó a reírse entre dientes hacia un lado. Mari apuntó un brazo hacia la entrada. Varios invasores usando máscaras de gas entraron como enjambre, pero debido a la diferencia de nivel, fueron rápidamente sometidos. El ataque sorpresa anticipado fue sofocado de acuerdo al plan, aunque nadie esperó que usaran algo tan avanzado como explosivos y armas químicas. De esa forma, la situación fue completamente controlada sin que el auditorio cayera en pánico. Voy a darle un vistazo al edificio de habilidades prácticas. Oni-sama, voy contigo. Ten cuidado. Después de que Mari terminara de hablar, los hermanos se dirigieron hacia el área en el que se originó el sonido del estallido. Debido a la necesidad de constante supervisión mágica, las escuelas mágicas por lo general tenían magos empleados como profesores todo el tiempo. La primera preparatoria, siendo la autoridad en escuelas de magia, presumía de tener un staff de profesores compuesto por magos de primera clase.
La escuela sola tenía la fuerza para repeler el poderío militar de una pequeña nación. Por supuesto, aunque existía un entendimiento consciente de que existen posibles atacantes, aún así, esto iba más allá de sus expectativas. Una completa falta de peligro es la verdadera causa detrás de bajar la guardia. El lugar que cayó bajo el ataque de los invasores fue el edificio de habilidades prácticas, como se puede ver por sus paredes ennegrecidas y ventanas agrietadas. Tatsuya también pudo escuchar ráfagas posteriores, como el sonido de pequeños explosivos siendo activados. Encarando el líquido inflamable que seguía ardiendo mientras se aferraba testarudamente a las paredes, dos profesores se vieron ocupados en actividades de fuego cruzado. ¿Qué demonios está pasando? El chico de guardia responsable por proteger a los profesores gritó cuando atrapó a Tatsuya con la mirada. Los dedos de Miyuki empezaron a danzar de una forma hermosa. Manipuló a una sola mano el CAD con forma de un terminal portátil. Instantáneamente, el asesor de información Sion se extendió, completó el diseño, y se activó. El destello era luz mágica que solo podía ser vista por los magisters como magos e ingenieros mágicos. Los tres hombres rodeando a Leo fueron mandados a volar inmediatamente. Los tres vestían uniforme de técnicos eléctricos, y obviamente no eran estudiantes ni miembros de facultad. Era como si hubieran pisado una mina terrestre, pero Leo, quien había estado en el centro, quedó sin un rasguño. Esta clase de selectividad localizadora era una de las ventajas más grandes de la magia. Terroristas han invadido el campus. Mientras Miyuki conversaba con los profesores acerca de la situación, Tatsuya fue rápidamente al grano y le expuso los detalles a Leo. Eso es condenadamente serio, ¿eh? Leo aceptó la situación justo de esa manera, su aprobación se debía a que comprendió que esta era una oportunidad para unirse a la represión. Justo ahora, el asunto más importante era la presencia de enemigos que tenían que ser eliminados. Leo, Tuouki. O más bien, los refuerzos han llegado, supongo. En ese momento, Erika apareció al otro lado, en el camino que iba desde la oficina. Reconociendo las figuras de Tatsuya y compañía, dejó de apresurarse. No hay problema. Llegaste con tiempo de sobra. Hay mucho de qué preocuparse. ¿Cómo no ser asesinados y morir? ¿Qué diablos? No, ahora no es momento para eso. Dame mi CAD. Mierda, no lo tires. CAD es una especie de equipo de precisión, pero retendría su utilidad incluso en medio de situaciones complejas como estas. No habría problema incluso si se dejara caer en una superficie, como una pista de tenis. Erika lanzó el CAD con esto en mente, así que naturalmente ignoró la objeción de Leo. Incluso si hubiera alguna clase de daño, era muy probable que Erika ignorase eso también. Tatsuya hizo esto. ¿O fue Miyuki? Erika habló de manera sucinta al mismo tiempo que recorría su vista despiadada sobre los invasores que se quejaban, quienes se arrastraban lejos. Fue Miyuki. Yo no podría haberlo hecho también. Fui yo. No hay necesidad de que Oni-sama se preocupe de gente de poca monta. Tatsuya, y Miyuki a su lado, hablaron al mismo tiempo. Oh, qué relación fraternal tan envidiable. ¿De verdad está bien enviar a esos tipos a volar sin darles alguna advertencia? No es necesario contenerse si no son estudiantes. Tatsuya respondió tranquilamente con un comentario que cambió sutilmente la dirección de la conversación. Al escuchar esto, Erika rió. Ajá, y yo que pensaba que la preparatoria sería un lugar aburrido. Qué miedo, así que esto es a lo que se parece una mujer sedienta de sangre. Cállate. Erika levantó su mano derecha hasta la mitad, pero de manera inconsciente la retiró antes de golpear con el bastón especial de policía. Hablando de ello, ¿qué están haciendo ustedes dos en el edificio de habilidades prácticas a esta hora? A menos de que se quedarán después de clases para practicar más, los estudiantes por lo general no volverían al edificio de habilidades prácticas después de clases. Esto no era un contraataque provocador, sino una inocente pregunta. ¿Eh? No, eso, bueno, ¿cómo lo digo? Con eso dicho, para que ambos estén titubeando tanto, así fue un resultado bastante inesperado. ¿Qué están haciendo ustedes dos juntos? Una pregunta sería. Sin embargo, nadie conocía a Tatsuya tan bien como Miyuki. Se dio cuenta de inmediato, tan pronto vio la expresión seria de su hermano mayor que ocultaba cuidadosamente una sonrisa malvada. ¿Nosotros dos solos? La voz de Erika no pudo ocultar su asombro. Es un malentendido. No sería exagerado describir la respuesta de Leo como un rugido. Yo solo vine para entrenar más mis habilidades prácticas. Esta mujer vino después. Cuando vine para practicar, este descarado compañero ya estaba ahí.
¿Qué quieres decir con descarado? Ah, comprendo. Entendido. No pensaré equivocadamente acerca de esto. En este punto, ya no valía la pena este asunto, pero Tatsuya estuvo bastante satisfecho con las reacciones que provocó en ellos dos. Acortó rápidamente ese pensamiento. ¿Han encontrado otros intrusos? Los profesores están haciendo guardia al otro lado. Ni decir que son profesores, viendo como todos los intrusos ya han sido aprehendidos. Tatsuya observó seriamente a Erika mientras él decía esto. Ella pretendió como si la interrupción anterior no hubiera ocurrido al mismo tiempo que respondía con un tono pesado que no era ni serio ni de broma. Leo también fue capaz de encender motores rápidamente. Sé que viniendo de mí es un poco superficial, pero esos tipos solo eran magos de tercera en el mejor de los casos. Simplemente nunca he entrenado en magia de 3 contra 1. Leo trató de quitarle importancia a lo que pasó, pero manejar a 3 oponentes al mismo tiempo no era una mera hazaña. La capacidad de sus compañeros ha sobrepasado sus expectativas originales. Erika, ¿algún problema cerca de los edificios administrativos? Erika asintió a la pregunta de Miyuki. Parecían estar preparados desde hace un buen tiempo. Para cuando llegué ahí, los profesores ya habían sometido a los atacantes. Probablemente porque todo el equipo costoso se encuentra ahí. La mayor parte de objetos de valor se mantenían resguardados en las oficinas por seguridad, así que era demasiado obvio ver por qué era un objetivo tentador. Habiendo dicho eso, el edificio de habilidades prácticas solo contenía cats pasados de moda. Si algo significante debiera ser señalado por el bien de la discusión, sería que el edificio resistente al calor, a prueba de terremotos, y resistente a choques fue solo ennegrecido levemente después de recibir golpes directo de granadas. Aun si el edificio fuera dañado, solo resultaría en retrasar las clases por un mes más o menos. En otras palabras, para poder sabotear la escuela por completo y prevenir que las instalaciones operen, el curso de acción lógico sería deshabilitar el equipo vital que fuera difícil de reemplazar a corto plazo, así como especímenes y datos de investigación, los laboratorios y la biblioteca. Entonces, ¿el ataque aquí solo fue por diversión? Pero la escala es muchísimo más grande de lo imaginamos. A menos de que las reuniones secretas para organizar protestas durante el foro hubiera sido solo por diversión en sí. Con respecto a las preguntas de Miyuki, Tatsuya negó con la cabeza. No, creo que todas ellas fueron de verdad. Alguien podría estar usando a la alianza para sus propios propósitos. Qué lamentable, pensó Tatsuya, pero se lo guardó para sí mismo. Si fueran acusados de esto sin darles ninguna oportunidad de defenderse a sí mismos, probablemente estarían insultando gravemente a aquellos que verdaderamente querían cambiar el sistema para mejor. Vamos a postergar eso por ahora. Entonces, ¿qué deberíamos hacer después? Había 3 opciones. Su primera opción sería dividir sus fuerzas. Por otra parte, todos ellos podrían dirigirse al edificio de ciencias. O, ir a la biblioteca. Su objetivo es la biblioteca. El nuevo elemento de inteligencia adquirido decidió su estrategia. Ono-sensei vestía un par de botas de taco bajo con un par de jeans, y un suéter brillante dentro de su chaqueta. La vestimenta de hoy, un atuendo que enfatiza la movilidad, era muy diferente de los que vistió varios días antes. El lustre indicaba que la tela probablemente era de una fibra fortalecida con cualidades antibalas y antisables. Su expresión era tensa y nerviosa, dando un aire como si no fuese ella por completo. La fuerza principal del enemigo ya ha invadido la biblioteca. Mibusan también está ahí. 3 miradas estaban centradas en Tatsuya. Sin embargo, los ojos de Tatsuya estaban fijos en Haruka. Pasó menos de un segundo antes de que él hablara. Explicaré todo después de que esto haya terminado, ¿es eso aceptable? Rechazado. A pesar que yo lo diga, ya que sé que vas a ir de todas formas, ¿podría pedirte un favor a cambio? ¿Qué cosa? Aunque Haruka tenía una expresión insegura, no estaba atracándose con sus palabras, ni haciendo nada que desperdiciara tiempo valioso. Me gustaría hacer una petición como la consejera Ono Haruka. Por favor, dale una oportunidad a Mibusan. Desde que empezó el año pasado, ha estado cargando con la disonancia que viene por su estatus como una valiosa atleta practicante de Kendo, contra el valor asignado a los estudiantes del curso 2. Aunque ha pedido verme varias veces, fui incapaz de ofrecerle desahogo. Al final, aquello creó la oportunidad para que esos tipos la consiguieran. No la consienta. La petición de Haruka probablemente vino de su sentido del deber profesional. Sin embargo, Tatsuya rechazó despiadadamente esta petición. Ven, Miyuki. Sí. Espera, Tatsuya.
A continuación, a sus amigos quienes no tenían el corazón para rehusarse a ella, Tatsuya les ofreció esta honesta advertencia. Ser demasiado sentimental solo hará que sufran daño. El tiempo era lo esencial, así que no pudo detallar más. Tatsuya les dio esta advertencia que no presagiaba nada bueno al mismo tiempo que seguía caminando, dándoles la espalda a sus amigos. Enfrente de la biblioteca, pequeños grupos de personas seguían peleando. Aparte de Katz, los agresores también llevaban dagas y otras armas de proyectiles. Aunque había un pequeño grupo de estudiantes mezclados, la mayoría eran de afuera, en otras palabras, invasores. Los estudiantes de tercer año que aseguraban la línea defensiva no tenían Katz, pero poseían una abrumadora ventaja en poder mágico. Aún sin Katz, podían usar magia y manejar armas para bloquear al enemigo. Con este nivel de habilidad, no había duda de que eran jóvenes aves que aspiraban convertirse en magos. Podría ser más apropiado llamarlos jóvenes tigres en lugar de aves. Viendo esto, Leo fue el primero en ir a la carga. Panzer. Con un rugido, se metió a la lucha cuerpo a cuerpo. Había una razón detrás de este aullido. Supongo que le lleva algo de tiempo a un raro espécimen diferenciar entre sonidos Oni y Sama, justo ahora, su diseño mágico y expansión ocurrieron al mismo tiempo. Se extendieron gradualmente en sucesión. Esa es una técnica que fue popular hace 10 años. Ese tipo, incluso su magia es de la vieja escuela, gruñó Erika de manera furtiva pretendiendo ignorar el hecho de que su magia de grabación también era un tipo de magia de uso corriente en el pasado. Afortunadamente, Leo no escuchó estas palabras mientras estaba ocupado en combate. Usando un K robusto en forma de abrazadera sujeto a su antebrazo, bloqueó a los que se acercaban y contraatacó con su propio ataque. Originalmente, un K de tipo defensivo no tendría la necesidad de exponer ninguna parte móvil o sensor en el exterior, de ahí el sistema de reconocimiento de voz. Habiendo dicho eso, considerando cómo lo usa, es un milagro que eso siga en una sola pieza. El K en sí debe haber sido mejorado con magia fortificadora. La magia fortificadora estabiliza las coordenadas relativas de las moléculas dentro de un espacio angosto. Sin importar qué tan poderosa sea la fuerza, mientras las coordenadas relativas estén ubicadas y la coraza externa no esté rota, es imposible que el CAT se rompa. Algo que puedas sostener sin importar qué tan violento seas. Ese tipo de magia le queda a la perfección. Ignorando completamente a Erika y compañía a un lado así como a sus comentarios o insultos, Leo fue a la carga de manera temeraria como si estuviera desahogando su frustración. Sus manos, envueltas en un par de guantes negros, hacían añicos la piedra, los escombros, y algo parecido al hielo, mientras rompía metal forjado y resina a base de carbón abollados frente a él. Ocasionalmente, al contacto con un bastón aturdidor, emitiría una pequeña lluvia de chispas. Las dagas no podían esquivarse y los dardos disparados desde mecanismos de resortes incrustados en las mangas rebotaban en el uniforme blanco con verde de Leo. Así que endureció cada pulgada de su vestimenta. Es como si anduviera por ahí en un conjunto completo de armadura. Esto no era una exageración cuando se habla de magia en la que uno es excelente. La magia de fortificación de Leo simultáneamente ejecuta la secuencia de activación así como las etapas de diseño e invocación de la secuencia mágica, y se expande en sucesión mientras mantiene un estado constante de renovación mágica. Incluso con armas, era demasiado improbable que estos terroristas invasores, quienes apenas estaban un paso por encima de completos amateur en términos de habilidad, tuvieran alguna forma de penetrar esa armadura. Encima de todo, aquellos puños que normalmente estarían restringidos por los límites del cuerpo humano, fueron fortalecidos por magia de rapidez y movimiento, creando una fuerza verdaderamente espeluznante de pura destrucción. Él sería fácilmente aceptado como una fuerza de combate efectiva, incluso en las líneas del frente militar, si fuera para este tipo de combate cuerpo a cuerpo en el que el uso de armas de fuego estuviera restringido. Leo, nosotros nos adelantamos. Entendido. Tatsuya dejó esta ubicación en manos de Leo. El silencio les dio la bienvenida al interior de la biblioteca. Si Haruka estaba en lo correcto, esto no se debía a que los atacantes habían sido repelidos, sino porque los defensores fueron sometidos. Aparte de los empleados regulares, también había personal de seguridad apostado en la biblioteca, pero ahora probablemente todos han sido eliminados. Basado solo en esto, el nivel de seguridad de la fuerza principal debe ser sustancialmente más alto. Tatsuya se escondió temporalmente en el vestíbulo, observando con su rango de búsqueda y buscando signos de vida. No había ninguna indicación de algún signo de vida.
La magia moderna es capaz de interferir con fenómenos naturales y sus señales consecuentes, lo que incluye la existencia del fenómeno y los eidos. Todos los usuarios de magia moderna podían acceder a la dimensión de la información, el medio de información del universo, la plataforma que enlaza a todos los eidos, como se definía en el concepto filosófico griego de la información, para poder identificar otros eidos. Dicho eso, muy pocas personas podían identificarlos y diferenciarlos claramente. Lo que separaba radicalmente a Tatsuya de los usuarios de magia comunes y corrientes era su increíble aptitud en habilidad sensorial, a tal punto que podía identificar todos y cada uno de los eidos englobados en la dimensión de la información. Hay 4 en el cuarto de navegación especial en el segundo piso, 2 al pie de las escaleras, y 2 el final. Genial. Con Tatsuya-kun aquí, todas las emboscadas son inútiles. En combate real, esta definitivamente es una increíble ventaja. ¿Qué están haciendo en el cuarto de navegación especial? Esto es demasiado silencioso para su propósito de destrucción. Probablemente están intentando robar materiales de investigación clasificada en poder de las universidades mágicas. Si están en el cuarto de navegación especial, pueden acceder fácilmente a temas sin publicar que son inaccesibles en zonas de navegación normales. Nota. El término para navegación aquí es browsing, lo que se relaciona con la navegación web. Escuchando la explicación de Tatsuya a la pregunta de Miyuki, la expresión de Erika se volvió apagada. Erika, tu expresión parece decir que esto no es lo que estabas esperando. Al escuchar la pregunta de Miyuki, Erika dejó caer los hombros de forma exagerada. Por eso, esta es una revuelta de preparatoria, una auténtica revolución juvenil. Pero ahora me dices que la verdad del asunto es algo tan aburrido como robar datos de investigación. No destruyas mi hermoso sueño con una verdad tan desagradable. Así es como me siento. ¿Qué te parece? No me preguntes. Por cierto, tu sueño fue prejuicioso en primer lugar. ¿No acabas de contestarme? Tatsuya no pudo negar eso. Miyuki intervino apuradamente. Vamos, démonos prisa y vayamos al cuarto de navegación especial. Yo me haré cargo de los que tiendan la emboscada. No, déjame esa misión a mí. Erika dijo que ella trataría con la situación, y luego salió a la carga de su escondite antes de que alguien pudiera responder. Silenciosamente, se deslizó hasta el pie de las escaleras. El bastón retráctil de policía con un CAD incrustado ya había sido completamente extendido. Los que iban a tender la emboscada terminaron siendo emboscados. Al segundo que el bastón de policía golpeó al enemigo, Erika ya lo había pasado. Hizo caer a 2 oponentes instantáneamente. En completo contraste a la brutal aproximación de Leo al combate, ella manejó con finura la batalla. El sonido de sus aliados golpeando el suelo finalmente alertó a los guardias al final de las escaleras que estaban bajo ataque. Uno de ellos fue directo a la carga, mientras que el otro empezaba una secuencia de activación. Sin embargo, justo cuando los siones empezaron a destellar, la secuencia magia se hizo pedazos. El mago se quedó boquiabierto cuando su magia fue negada. La rigidez de su cuerpo era muy extraña, y después de un segundo de observar, perdió su balance cayendo por las escaleras. No te preocupes. Al escuchar la linda voz de su hermana, Tatsuya respondió al mismo tiempo que devolvía su cara en forma de pistola a su funda. Los humanoides a menudo hacían pequeños ajustes a su centro de balance para poder levantarse. Todo estaba dentro de lo razonable hasta este punto. Miyuki probablemente fue tomada desprevenida por la persona rodando por las escaleras. Bueno, parece que su clavícula no está fracturada, así que todo lo que sacará sería una contusión y varias costillas rotas, a eso se refería él con que no se preocupe. Por otra parte, el atacante estaba equipado con una espada corta auténtica en lugar de una daga cuando cargó contra Erika. Esto parecía familiar. Fue justo como el oponente de Sayaka durante la demostración de Kendo. Una cinta verde con blanco estaba atada en su muñeca derecha que se estiraba hacia adelante para enfrentar a Erika. Parecía que el club de Kendo fue el primero en ser corrompido. TCH. Tatsuya-kun, tenemos que contenernos contra los estudiantes, ¿no es así? Su voz tembló un poco ya que estaba preguntado en el calor del combate. Dadas las diferencias en altura y fuerza en la muñeca, esto pudo influenciar gravemente a una situación sin solución. No hay necesidad de que te fuerces a ser compasiva. Al mismo tiempo que decía esto, Tatsuya dio un paso al frente. No necesito tu ayuda. Erika lo detuvo. Puedo manejar esta clase de oponente cuando lo hago en serio. Temporalmente elevó la presión, y luego se deslizó rápidamente a un lado.
Habiendo cambiado de lugar con su oponente fuera de balance, Erika urgió rápidamente a Tatsuya a que continuara. Déjame este lugar a mí. Entendido. El chico estaba cauteloso de ser atacado por ambos lados, así que se dejó de caer en cuclillas. Sin embargo, a ojos de Tatsuya y Miyuki, este estudiante ya había dejado de existir. Tatsuya salió despegando del suelo. Miyuki caminó rápidamente por el piso. Tatsuya brincó a las paredes. Mientras que Miyuki volaba en el aire. Ambos llegaron rápidamente al segundo piso. Fiu. Erika silbó de admiración y el estudiante de la alianza se quedó boquiabierto mientras Tatsuya y Miyuki cargaban contra el cuarto de navegación especial. La mente de Sayaka estaba borrosa mientras observaba lo que ocurría enfrente de ella. Delante del único terminal que podía acceder al más alto nivel de investigación restringida, en este país, sus compañeros, miembros de Blanche, actualmente se encontraban hackeando el sistema. Hace medio año atrás, fueron presentados por Tsukasa, el as del equipo masculino de Kendo. Por alguna razón, Tsukasa no llevó a Sayaka a Egalité, al cual él estaba afiliado, sino a Blanche. En principio, Sayaka no tuvo intenciones de llevar sus actividades fuera del campus, ni había deseado participar en alguna actividad ilegal. La única razón de que los viera fue en consideración a Tsukasa, quien a menudo cuidaba de ella. El hermano mayor de Tsukasa, quien era la cabeza de la rama japonesa de Blanche, le dijo muchas cosas, tales como por qué las diferencias en el campus causadas por el talento mágico no pudieran ser resueltas. A pesar de saber esto, la preocupación más grande de Sayaka seguía siendo el cómo eran tratados los estudiantes del curso 2 de manera distinta en el campus. En verdad, Sayaka realmente quería asistir al foro. No solo quiso atender, soñó con expresar sus opiniones. Se debió solo a que era familiar con los detalles de esta misión que permitió que Tsukasa la persuadiera de lo contrario. ¿Qué rayos estaba haciendo?, pensó Sayaka. Tomando las llaves sin permiso, siendo cómplice para entrar a robar. ¿Esto realmente es lo que debería estar haciendo? Sus pensamientos se dirigían a una dirección incómoda. Dándose cuenta de esto, Sayaka volvió rápidamente en sí hacia la misión que estaba enfrente de ella. Sin embargo, nuestra meta es abolir el trato diferencial provocado por la magia, así que ¿por qué necesitamos la investigación mágica de mayor vanguardia? El hermano mayor de Tsukasa dijo que publicar los resultados de la investigación era el primer paso para la abolición. Dicho eso, ¿no sería algo sin sentido publicar las teorías mágicas a la gente que no puede usar magia? Las preguntas que daban vueltas una y otra vez por su mente volvieron a estar presentes una vez más. Para las personas que no podían usar magia, la teoría mágica no tenía sentido fuera lo que fuere. En cierto nivel, la teoría mágica estaba cimentada en la teoría científica, y de ahí que se la separase de otras disciplinas basadas en la mente como la teología. Si las personas que querían los datos de la más avanzada investigación mágica verdaderamente existieran, ¿no serían ellos los que pudieran usar magia? No, deben existir datos de investigación que pueden ayudar a las personas que no pueden usar magia, y están aquí escondidos. Esta es la razón de que continuase. Esta razón le permitía continuar en el camino en el que se encontraba actualmente. Sin embargo, sin importar cuántas veces lo repitiera, dentro de su corazón, seguía sin poder aceptar completamente esas palabras. Muy bien, entramos. Alguien comentó en voz baja. Este sacó apresuradamente un Solid Cube usado para almacenaje. Sus compañeros, Sayaka detectó una fuerte sensación de deseo impresa en sus rostros, haciendo que desviara su mirada hacia el suelo. Entonces, ella fue la primera en darse cuenta. La puerta. Escuchado el estallido, los otros miembros se dieron la vuelta. Ante sus propios ojos, la puerta cuadrada se partió y cayó dentro de la habitación. Imposible. Los jadeos consternados que dejaron salir, basados en la situación a la mano, en realidad fueron bastante cautelosos. Objetos que habían sido fortalecidos tenían oídos, que eran mucho más difíciles de manipular. Incluso puertas doblemente reforzadas que podrían resistir misiles de impacto directo podrían ser destruidas por magia. Sin embargo, para lograr eso usualmente se requería una secuencia mágica complicada que usara repetidamente magias de masa y oscilación para disolver la puerta. Nadie podía aceptar que una puerta blindada doblemente reforzada pudiera ser destruida tan tranquilamente de esta manera. Los hombres se quedaron paralizados ante esta vista que desafiaba por completo su sentido común del mundo. En ese momento, el Solid Cube grabando se hizo pedazos en sus manos.
Inmediatamente después, el terminal de Akeo se disolvió como si hubiera sido atrapado en una distorsión temporal que rápidamente lo devolvió a sus partes constituyentes. A continuación, la señal desde el dispositivo también se detuvo por completo, haciendo que el cuarto de navegación entrara en un estado de inactividad. Supongo que es más apropiado referirme a ustedes como espías industriales. Sus planes terminan aquí. Una figura familiar declaró esto de forma casual al mismo tiempo que entraba con el CAD especializado en forma de pistola, en su mano derecha, que destellaba en plateado con cada paso. Detrás de él, una figura delgada lo siguió elegantemente con un CAD en forma de terminal en una de sus manos. Ninguno de los hermanos mostró un solo rastro de emoción que adornase sus expresiones, haciendo que olvidaran que estaban en medio de un crimen. Shiba-kun, susurró Sayaka suavemente mientras alguien levantaba su mano derecha. No fue un gesto de rendición. Se trataba de un compañero varón apuntando a su Kouai con una pistola. Este hombre no era un estudiante de la primera preparatoria. No era un estudiante en absoluto. Era alguien que vino junto en representación del hermano mayor de Tsukasa, su líder. Este compañero, quien había sido especialmente recomendado por su líder, obviamente tenía la intención de cometer asesinato. Sayaka dejó salir un inaudible grito de terror. Ella quería detener esto, pero fue incapaz de gritar. Sus manos se paralizaron. Iba a ser cómplice de asesinato. Sayaka estaba tan aterrada que se encogió en una bola. Sin embargo, las balas que pudieron tomar fácilmente su vida no salieron del cañón. La mano derecha del sujeto estaba fuertemente agarrada a la pistola, no, la pistola estaba atascada en su mano. La mano derecha del hombre estaba cubierta de una hinchazón púrpura. Por favor, desista de cualquier otra acción estúpida. Para mí tener clemencia contra aquellos que intenten causarle cualquier daño a Oni-sama, no creo que pueda hacer eso. Su voz fue mortalmente tranquila, e igualmente solemne. Era como si fuera una persona completamente diferente. Daba un aura de invencibilidad, como si cualquier acción que pudiera desafiarla fuera inútil. Solo escuchar su voz causó que la resistencia se desmoronase. Esta vez, fueron las crueles palabras de Tatsuya las que se deslizaron hasta los oídos de una aterrorizada Sayaka. Esta es la realidad. Mibu-senpai. ¿Eh? Un mundo en el que todos puedan ser tratados por igual es inherentemente imposible. Si de verdad hubiera un mundo equitativo que no tomara en cuenta el talento y la adaptabilidad en absoluto, entonces todos deberían recibir una fría recepción del mundo por igual. En realidad Mibu-senpai ya sabe esto, ¿correcto? Nadie es capaz de tratar a todos por igual. Eso solo existe en falsedades cuidadosamente embellecidas para poder engañar a los demás. El semblante originalmente desesperado de Sayaka se tensó. En los ojos sin vida de su Kouai frente a ella, pudo detectar un diminuto trazo de Mibu-senpai, solo fuiste usada para que ellos pudieran robar datos de investigación sin publicar almacenados por las universidades mágicas. Esta es la verdad detrás de tus nobles ideales. Lástima. ¿Por qué? ¿Por qué resultó de esta manera? El momento en que se dio cuenta de esto, las emociones complejas dentro de Sayaka estallaron. ¿Está mal eliminar las diferencias? ¿Está mal soñar con igualdad? Las diferencias de verdad existen aquí. No puede ser solo un malentendido de mi parte. De verdad fui despreciada. Fui expuesta a sus miradas de desdén. Y escuché todos los estúpidos nombres que me dieron. Para eliminar todo eso, ¿es que hay algo malo con eso? ¿No eres igual? Ellos te compararon contra los excepcionales talentos de tu hermana también. También has pasado por esa degradación. Tú también has sido etiquetado como un tonto idiota. Los gritos de Sayaka parecían estallar de su interior. Desde el interior del pozo de su alma. Aún así, ninguno de estos gritos lastimeros alcanzó a Tatsuya. Su corazón no resonó con aquellas palabras. Eso se debía a que, para Tatsuya, estas cosas eran simplemente aceptables aspectos de la realidad. Así que simplemente comprendió el significado literal detrás de sus palabras, así como el fenómeno del que habló en gritos. Aquí había una jovencita desesperada, esa fue la única cosa que él destacó. La lástima que Sayaka pensó ver en sus ojos, fue simplemente una falsa ilusión provocada por su extrema desdicha. Los gritos de Sayaka no alcanzaron el corazón del joven, pero atravesaron el corazón de la joven que estaba de pie a su lado. Yo nunca despreciaré a Oni-sama. Dijo con tranquilidad. Sin embargo, esta voz contenía suficiente emoción para sofocar los gritos de Sayaka, una emoción de furia cruda, escondida bajo capas de tranquilidad.
Incluso si todos los demás humanos insultan, difaman, o menosprecian a mi hermano, el amor y respeto que tengo por Oni-sama nunca cambiará. Tú, Sayaka fue incapaz de hablar. Ante la orgullosa declaración de Miyuki, Sayaka no solo se quedó sin palabras, sino que también fue incapaz de pensar. El amor y respeto que llevo no viene de la fuerza de la magia de uno. A los ojos del mundo, mi magia es muchas veces más grandiosa que la de Oni-sama. Incluso así, estas cosas no influenciarán el amor y respeto que tengo por Oni-sama en lo más mínimo. Ante mis sentimientos por Oni-sama, todas estas cosas se vuelven triviales y sin sentido. Eso se debe a que sé que esto solo constituye una pequeña parte de Oni-sama. ¿Cualquiera puede insultar a Oni-sama? Para mí, esta es una desfachatez verdaderamente insufrible. Es verdad que hay idiotas ignorantes que vilipendían a Oni-sama. Pero al mismo tiempo, cuando se comparan con el número de dicha basura, existen igual, no, muchas más personas que reconocen sus talentos trascendentales. Mibu-senpai, de verdad eres una persona lamentable. ¿Qué dijiste? Su volumen de voz se alzó un poco. Pero fue una voz sin vida. Una voz carente de sentimientos y pensamientos. ¿No existen personas que te reconocen? ¿Es la magia la única forma en que te ve la gente? No, eso es imposible. Sé que al menos una persona no lo hace. ¿Sabes quién es? Oni-sama te ha reconocido. Tu manejo de la espada, tu belleza. Esas son solo apariencias. Exactamente, solo son apariencias. Pero, ¿no son parte de Senpai también su carisma y sentido de individualidad? Por supuesto, las apariencias son algo simplemente natural. Incluyendo los 2 encuentros en la cafetería y el tiempo enfrente de la cuarto de anuncios públicos, esta es la 4ª vez que has hablado con Oni-sama. Solo te has reunido con él 4 veces, ¿qué tanto esperas que él comprenda? Eso, al final, más que nadie, eras tú la que se veía a sí misma con alguien tratado de manera diferente. Más que nadie, también fuiste tú la que se vio a sí misma como una estudiante inferior, y usaste derogatoriamente el término weak para ti misma. Sus palabras fueron innegables. Ningún impulso de repudiar este argumento emergió. Esta reprimenda pegó a Sayaka como un terrible golpe, haciendo que su mente quedara en blanco. Justo cuando su mente se iba a detener, justo cuando estaba a punto de abandonar su voluntad de seguir adelante. Esta cubierta sin personalidad permitió que el suave silbido del diablo se adentrara ahí. No, en este caso, fue más parecido a los suaves susurros de un titiritero. Mibu, usa el anillo. Esto salió de un hombre cobarde, cubriéndose desvergonzadamente detrás de una chica de 16 años de edad. Este hombre gritó repentinamente. Acompañando este grito, su muñeca también bajó. Una pequeña chispa se encendió, junto con humo blanco denso. Al mismo tiempo, hubo varios sonidos penetrantes que no podían ser escuchados. Era el ruido de fondo de los pisones. Estaban intentando detener la invocación de magia usando cast jamming, perturbador de hechicería. En el humo, se pudieron escuchar 3 conjuntos de pasos separados. Tatsuya alcanzó a 2. Y los golpeó con la palma de su mano dentro del humo. Con los ojos completamente cerrados. Hubo 2 sonidos crudos de impacto, junto con el sonido de 2 cuerpos golpeando el piso. Miyuki, detente. Cuando Tatsuya dio esta orden. La secuencia mágica diseñada por Miyuki cambió rápidamente a otro objeto. Este reunió el humo blanco como un tornado. Las nubes de polvo fueron comprimidas al tamaño de pelotas de ping-pong, y luego cayeron al piso encerradas dentro de bloques de hielo triangulares que se materializaron en el aire. Ahora que la visión ya no estaba siendo obstruida, el cuarto reveló 3 hombres yaciendo en el piso. Uno de ellos estaba rodando sobre el piso, tratando de resistir el dolor horrendo de la congelación. Los otros 2 llevaban marcas en sus rostros y yacían inconscientes. Oni-sama, ¿está bien dejar que Mibu-senpai se vaya? Preguntó Miyuki en voz alta. No tenía dudas de si Tatsuya tenía motivos ocultos o no. En la mente de Miyuki, había una pequeña probabilidad de que Tatsuya desarrollara alguna relación con una mujer que superase las bromas entre hermanos. Miyuki también comprendió claramente que Tatsuya no era del tipo que mezclase sus sentimientos personales. No dudo de tus habilidades, pero siempre existe la posibilidad de un percance cuando la visión está obstruida. No quiero que corras ese riesgo, así que dejemos que Erika se encargue de Mibu-senpai. El punto de salida más rápido desde ahí inevitablemente conduciría directamente hacia Erika en el primer piso. Dado el estado actual de Sayaka, no estaba en condiciones de buscar rutas alternas.
No creo que Erika tenga algún interés creado en esto. Quizás, si su oponente fuera cualquier otra persona menos Mibu-senpai. Miyuki realmente no comprendía lo que significaba obsesionarse con el oponente de uno. Para ella, el combate era algo a ser evitado inicialmente, pero si persistía, la victoria anulaba todas las demás preocupaciones. No importaba quién fuera su oponente. Para ella, la identidad de su oponente bastaba con una simple etiqueta de enemigo, todo lo demás carecía de sentido. Dicho eso, desde una perspectiva puramente intelectual, ella reconocía que había gente allá afuera que daba un lugar especial a quienes eran sus oponentes. ¿De verdad? Si es Erika, entonces no debería haber problema. Así que dejemos Sayaka a Erika, pensó Miyuki al mismo tiempo que caminaba al frente para ayudar a su hermano mayor a atar a los ladrones de manera generalmente reservada para los terroristas. Ahora Sayaka estaba confiando enteramente en su subconsciente para moverse. El anillo de antimito era su carta triunfal cuando llegase el momento de escapar. Habiendo recibido la educación para Magisters, sabía de la naturaleza y límites de Cast Hamming. No, con respecto al conocimiento que rodea a este anillo, Sayaka sabía más que el mago promedio. Este anillo no tenía el poder de derrotar a otros magos. Solo tenía el poder para interferir con la magia a través de Cast Hamming. Aparte de proveer un método para evitar ataques mágicos, no tenía otro propósito. No puedes derrotar a esa estudiante de primer año. Esa vez, fui testigo de técnicas gloriosas que nunca antes había visto. Cuando su líder le dio este anillo, le previno repetidamente con la advertencia anterior. Este anillo es utilizado solamente para escapar. La escena impresa profundamente en su cerebro y los ecos de aquellas poderosas palabras resonaron en sus oídos, urgiendo a sus extremidades a que siguieran moviéndose. No había pasos detrás de ella. Nadie la seguía. En su corazón, comprendió que sus compañeros habían sido sometidos. Sin embargo, su mente paralizada no le permitió tomar la decisión consciente de regresar y ayudarlos. Con su mente consumida por el fracaso de su plan y la subsecuente urgencia de huir del campus a su base temporal, Sayaka escapó por los corredores y se dirigió directo escaleras abajo. En este momento, sus pies llegaron a un camino sin salida. Senpai, es un placer conocerte. Una joven, probablemente una estudiante de primer año, dado que la llamó Senpai, sonreía frente a ella con ambas manos detrás de su espalda. ¿Quién eres tú? Su cautela forzó un sonido. Sin embargo, la risueña expresión de esa estudiante de primer año no disminuyó en lo más mínimo. Primer año, clase E, Chiba Erika. Solo por si acaso, quiero confirmar. Tú eres Mibu Sayaka Senpai, quien ganó la plata, 2 lugar, en la competencia nacional de secundarias para kendo de mujeres el año pasado, ¿correcto? Las palabras atacaron a Sayaka como un terrible golpe. Las esquinas oscuras de su conciencia y lo más profundo de su corazón se desmoronaron como si hubiesen sido golpeados con una shinai. ¿Y qué con eso? Suprimiendo el repentino dolor, Sayaka respondió. Nada, nada en absoluto. Solo quería estar segura. Erika seguía con sus manos detrás de la espalda. Sin embargo, no había puntos débiles en ninguna parte de su cuerpo. Su delgada figura era incapaz de bloquear el corredor por completo, pero no había aberturas detectables para que una persona pasara. Y encima de eso, las manos escondidas detrás de su espalda se encontraban vacías. ¿De verdad no está sosteniendo nada? Mostrándote repentinamente aquí. No planeas dejarme pasar. No había señales de persecución detrás de ella. Sea como fuere, dado el hombre en cuestión, ocultar su presencia probablemente era pan comido. Sayaka dio rienda suelta a sus emociones de ansiedad y se forzó a hablar de manera calmada. Al principio, sabía que sus oportunidades de pasar a la fuerza sin salir herida eran cero. ¿A dónde vas? No es de tu incumbencia. No quieres responder, ¿verdad? Sí. Fallaron las negociaciones. Declaró Erika con felicidad. Aunque las palabras parecían ser un poco exageradas, Sayaka sabía muy bien que ella nunca planeó dejarla ir en primer lugar. Rápidamente dio una mirada a izquierda y derecha. Desafortunadamente, no tenía ninguna arma a la mano. Aunque estaba equipada con un CAD, para poder usar magia, tendría que detener su Cast Hamming. Una varilla gris plateada apareció en la esquina de su visión. Era un bastón aturdidor que le pertenecía a uno de los compañeros de Sayaka. El bastón era un poco más corto que el que acostumbraba a usar, pero serviría como sustituto para su arma de siempre. Sayaka bajó lentamente su centro de gravedad. Concentró toda su fuerza en sus pies. Y arrancó abruptamente.
Después de agarrar el bastón aturdidor del suelo, Sayaka cayó agachada para enfrentar a la otra mujer. Por otra parte, Erika solo se quedó aquí boquiabierta ante las payasadas de Sayaka. No hay necesidad de estar tan apurada, iba a darte tiempo de encontrar un arma. Sayaka se sonrojó. Esto no era un acto individual. En un esfuerzo por esconder su incomodidad y vergüenza causadas por sus acciones, Sayaka miró a Erika y gritó. Aléjate de ahí. De otra forma saldrás herida. Establecida la autodefensa. Bueno, nunca tuve intenciones de usar eso como excusa de todas formas. Dijo Erika con un tono emocionado al mismo tiempo que sacaba sus manos al frente. Su mano derecha sostenía un bastón retráctil de policía, mientras que la derecha llevaba una verdadera espada corta. A continuación, lanzó de forma casual el arma en su mano izquierda a un lado. ¿Empezamos, senpai? Después de decir eso, Erika levantó su mano derecha. Sayaka también tomó una postura de combate. Su arma apuntaba directamente a su oponente. Su mano derecha estaba colocada encima de su izquierda. A un lado, Sayaka con el estilo central a dos manos. En el otro, Erika en una postura semicurvada con el estilo a una mano. El encuentro inició en un parpadeo. Había contacto entre las espadas, pero sus sablazos no emitieron sonidos. El instante que vio el movimiento, Erika balanceó su bastón hacia el cuello de Sayaka. Sayaka levantó su brazo violentamente. Se deslizó hacia atrás, adoptando por reflejo una postura defensiva a la vez que apenas era capaz de detener el golpe. Al mismo tiempo, su oponente ya se había puesto detrás de ella. Para eludir el siguiente golpe, Sayaka levantó el bastón por instinto. El choque del golpe reverberó hacia abajo del bastón aturdidor hasta su mano. Justo cuando Sayaka estaba lista para entrar a un rango cercano de lucha cuerpo a cuerpo, su oponente ya se había alejado de su rango de alcance. ¿Magia de velocidad personal? Susurró Sayaka suavemente. Erika no respondió. ¿Justo igual que Watanabe-senpai? Sin embargo, sus siguientes palabras detuvieron a Erika en seco. Aunque solo fue un momento de duda, Erika se detuvo en seco. Erika, quien una vez ganó ventaja, fue forzada a parar por el penetrante ruido que llenó el corredor. Era ruido Sion, ruido que los oídos normales no podrían escuchar. Viendo el rostro crispado e incómodo de Erika, Sayaka fue inmediatamente a la carga. No le daría a su oponente un instante para respirar. Cara, antebrazo, abdomen, golpe diagonal, gancho arriba, cara, golpe diagonal en reversa. La serie de golpes de espada obviamente no fueron desarrollados solamente por entrenamiento en Kendo, también incluía varias técnicas de estilos ancestrales del mismo. Ataque, rápido como el fuego. En cierto punto, el ruido Sion desapareció. La razón detrás de ello era obvia. Para poder activar Cast Jamming, se requería una afluencia constante de Sion en el antinito. Si la afluencia de Sion se detenía, el ruido también se detendría. El ruido que llenaba el espacio en un principio gradualmente se desvaneció. Para Sayaka, quien lanzó todo lo que tenía en sus golpes, mantener Cast Jamming era francamente imposible. Mientras uno sea capaz de usar magia, no importa qué tan feroz o poderoso sea el ataque, nada podría igualar la velocidad de la magia. Aunque sabía esto claramente, Erika no planeó usar magia. Probablemente no tenía tiempo para diseñar una secuencia mágica. Erika era una estudiante del curso 2 que no era muy buena en habilidades técnicas de compilación. Aún así, el K de Erika era un modelo especializado que fue fortificado para combate de alta velocidad y poseía la forma a la que Erika estaba muy acostumbrada. Además, su magia de grabado era de un tipo que podría seguir canalizando Sion incluso bajo los efectos de Cast Jamming. Si pudiera crear suficiente separación, entonces sería capaz de usar ataques mágicos. Sin embargo, Erika no trató de alejarse, ni presionó por adelantarse. En directa oposición a los altos elogios de la llama feroz, el ataque de Sayaka solo podía describirse como bastante torpe. Por otra parte, Erika usaba movimientos precisos y fluidos para contrarrestar los ataques de su oponente. Sus ojos no dejaron escapar ni un trazo de agitación. Su respiración permanecía perfectamente calmada. La primera en empezar a respirar de forma irregular fue en realidad Sayaka, quien había gastado toda su energía en el ataque. El momento se revirtió en un instante. El atacante y defensor cambiaron de roles. Erika esquivó el golpe final de su oponente, e inmediatamente contraatacó el inmóvil bastón aturdidor de Sayaka. El bastón, el cual por diseño era más frágil que los Boken y Shinai, se partió hasta la base luego del impacto. Sayaka miró impotente el bastón de policía apuntando hacia ella.
Sus ojos seguían encendidos con su espíritu de pelea. Por favor, levántala. Dijo Erika sin mover su arma. Incapaz de comprender sus palabras, Sayaka no respondió. Levanta la espada corta del suelo y muéstrame tu verdadera fuerza. Haré añicos la femenina ilusión que te está cegando. Sayaka ignoró el bastón de policía frente a sus ojos, y se dobló de rodillas. Levantó la espada corta que Erika había desechado, y una vez más volvió a una postura. Después, Sayaka recordó algo, deshizo su postura y puso su mano izquierda sobre la derecha. Retiró el anillo de bronce brillante de su mano. Y lo tiró al piso. No necesito la ayuda de eso. Usaré mi propia fuerza para romper tu técnica. Sayaka se quitó la chaqueta de su uniforme. En la primera preparatoria, las estudiantes vestían camisones sin mangas por debajo de la chaqueta del uniforme. Los brazos de Sayaka estaban expuestos desde el hombro para abajo, lo cual garantizaba su completa libertad de movimiento. Sayaka volteó el filo de la espada hacia el cielo. Destajar con él en vez de la espada era un método que ignoraba por completo las propiedades estructurales del arma, y solo servía para aumentar el riesgo de que el sable se rompiera. Incluso con esta desventaja, Sayaka no estaba dispuesta a que sus dudas por asesinar entorpecieran la punta de la espada, de ahí que haya asumido esta posición. Comprendo. Se pusieron listas en posición de enfrentarse una a otra. Tus técnicas parecen venir del mismo estilo que Watanabe-senpai. No hables de mi espada en la misma oración que la espada de esa mujer. Nosotras estamos en niveles completamente diferentes. Cada lado intercambió una frase, anunciando el inicio de la pelea verbal. Y a partir de entonces, el silencio dominó la escena. Silencio que se convirtió en ansiedad, y ansiedad que se convirtió en premura. Justo cuando la premura alcanzó un punto culminante, la figura de Erika se desvaneció. El encuentro terminó en un instante. El crujiente sonido de contacto entre metal se hizo escuchar. Era prácticamente imposible para el ojo discernir lo que pasó, pero Sayaka verdaderamente logró defenderse de uno de los ataques acelerados mágicamente de Erika. Logró resistir el primer ataque de la espada larga. La espada corta se deslizó de las manos sin fuerzas de Sayaka. Subsecuentemente, Sayaka presionó su brazo derecho y cayó sobre su rodilla. Mis disculpas, senpai. Es probable que esa sea fractura. El hueso se rompió. Está bien. No creo que te hayas contenido. Sí, senpai, puedes mantener tu cabeza en alto. Porque has forzado a una mujer de la familia Chiba a ir con todo. Ya veo. Así que eres miembro de la familia Chiba. Esa es la verdad del asunto. Por cierto, Watanabe Mari es un discípulo de nuestra familia también. Fui yo quien supervisó su certificación. En términos de puro manejo de la espada, yo soy superior. Al escuchar esto, Sayaka finalmente sonrió. De verdad digo, aunque el perdedor no tiene derecho de pedir un favor, ¿podrías llamar a una camilla para mí? Siento que, mi conciencia, se desvanece. Sayaka cayó de lleno al piso. Erika la levantó cuidadosamente. Suavemente susurró al oído de la inconsciente Sayaka. No te preocupes, senpai. Porque tu amable Kouai se llevará a senpai lejos de aquí. Entonces, ¿quieres que saque a Mibu senpai de aquí? Con respecto a la pregunta natural de Tatsuya, Erika asintió como si no pudiera importarle menos. Está bien, no es tan pesada. No, ese no es el problema. Ahora puedes abrazar legítimamente a una chica linda contra ti, así que ¿por qué no solo lo aceptas alegremente y ya? No tengo interés en ponerme feliz por un asunto tan trivial. No, ese sigue sin ser el problema. ¿Sabes? He tenido este presentimiento. ¿A Tatsuya-kun no le interesan las mujeres? Algo como, ¿bateas del lado contrario? ¿A qué te refieres con el lado contrario? Rei. No seas ridícula. Es por eso que dije que ese no es el problema. Podemos llamar fácilmente a una camilla, así que ¿por qué debo ser yo el que la lleve? Miyuki rió alegremente ante esta escena. Tatsuya lidiaba simultáneamente con este cansancio acumulado mientras trataba de descifrar la lógica de Erika al mismo tiempo. En este punto, ya se había dado casi por vencido por dentro. Esto obviamente haría muy feliz a Mibu senpai. En cierto punto, Tatsuya dejó de responder. Aunque seguía sintiendo que esa propuesta era ilógica, también se resignó al hecho de que usar la lógica para convencer a Erika iba a ser una tarea extremadamente demandante. La conversación había llegado a su fin, por así decirlo. ¿No es maravilloso, Oni-sama? Aunque su herida no es grave, es verdad que mientras más pronto sea tratada mejor. Creo que el método más eficiente probablemente sería que Oni-sama la lleve.
En todo caso, no tiene sentido tratar de explicar más. Tu oponente es Erika, después de todo. Espera, Miyuki, ¿qué se supone que significa eso? Sí, eso es verdad. Oh, está bien. Espera, Tatsuya-kun, ¿qué rayos es esto, atacar a los demás cuando están en desventaja? ¿No creen que ir 2 contra 1 es un poco ruin? Ahora, obviamente soy aliada de Erika aquí. Mentiras. Mentiras descaradas. Mientras enfrentaba los gritos de Erika, Miyuki sonreía alegremente complacida en aceptación. Con esta conversación como fondo musical, Tatsuya levantó a Sayaka con cuidado. Esta acción no fue abrupta, ni él titubeó al hacerlo. Fue más como si no tuviera idea de en dónde colocar su fuerza para realizar esta acción. Justo como era de esperar, Tatsuya es muy capaz. Por alguna razón, Erika expresó su opinión al mismo tiempo que asentía varias veces. Ya que responder a sus palabras solo perdería más tiempo, Tatsuya eligió empezar a caminar. El rostro inconsciente de Sayaka parecía mostrar que estaba en un sueño profundo. Después de saber de la captura de los intrusos en la biblioteca a través de la pantalla de su terminal portátil, Tsukasa y la división masculina de Kendo sabían que tenían que contactar con su hermano mayor, la actual cabeza de la rama japonesa de Blanche, y pedir más instrucciones. Además, esto tenía que ser cumplido en el menor lapso de tiempo posible. Aunque técnicamente su hermano Mayo, al final del día, era solo un hermanastro del segundo matrimonio de su padre. Sin embargo, Tsukasa siempre confió en su hermano mayor como si fueran familia de sangre. Inicialmente después del matrimonio, no hubo sensación de incomodidad entre ellos dos, así que ¿cómo llegaron a este punto? Simplemente no podía recordar cómo. Siempre que pensaba en este misterio, aquello sería inmediatamente enterrado bajo otros pensamientos. El momento en que Tsukasa pensó en esto, sacudió la cabeza, como si no fuera a perder el tiempo en considerar eso. Era demasiado peligroso usar la red inalámbrica para contactarse. No estaba preocupado en ser escuchado, solo no quería usar un método tan normal de comunicación, pero esta era una situación crítica. Cualquier mensaje entrante, ya sea por una red cableada o inalámbrica, corría el riesgo de ser interceptado, así que pensar de esta manera era simplemente natural. Tsukasa no anticipó ningún problema con dejar el campus. Aunque esta era una situación crítica, no era un tiempo de guerra ni el período de una guerra civil, no había forma que una balacera irrumpiera en el campus. Aunque las personas no afiliadas a los clubs tenían que sufrir pruebas extenuantes, esto generalmente no afectaba a los estudiantes. Tsukasa tomó su decisión basado en esta suposición, pero desafortunadamente para él, el destino tenía otras ideas. Pero si es Tsukasa del club de Kendo, ¿te vas a casa? Justo cuando Tsukasa estaba a punto de escabullirse por la puerta principal, alguien lo llamó por detrás. No era un amigo. No conocía esa voz. Cuando dio la vuelta, quien estaba de pie frente a él era un individuo de tez morena de altura media que podría ser descrito cómodamente como rústico. Igual que Tsukasa, era un largo y robusto estudiante de tercer año. Tenía el emblema del Comité de la Moral Pública en su muñeca. Tatsumi, ¿no están canceladas las actividades de club debido a los disturbios? Es por eso que decidí ir a casa. Balbuceando debido a que actuar pobremente sería problemático. Conscientemente ordenando a su cuerpo a que coopere, Tsukasa respondió en tono calmado. ¿De verdad? Bueno, eso está bien. Las actividades de club probablemente sean canceladas por todo el campus. Ah, así es. Entonces, adiós. La palabra estaba en la punta de su lengua, pero Tsukasa nunca tuvo oportunidad de decirla. Espera un segundo. Hay algo que quiero preguntarte. Su corazón se aceleró. ¿Preguntarme? Logrando apenas contener su temblor, Tsukasa consiguió fingir una expresión de asombro. Sí, necesito preguntarte específicamente a ti, Tsukasa. La voz de Tatsumi parecía avivar las llamas de la agitación de Tsukasa. Este sintió como si ese tono supiera todo lo que él había tramado. Mi jefa tiene una técnica especial sorprendente. De repente, la conversación cambió por completo, al menos así fue como sonó, pero la misma sensación de cautela del principio no disminuyó en lo más mínimo. Al manipular las corrientes de aire y añadir ciertas especias, podemos crear sueros de la verdad sin recurrir a drogas ilegales. Un grito estuvo a punto de salir a la fuerza de su garganta, pero Tsukasa resistió. Sin embargo, solo perdía su tiempo. No tienes que fingir ninguna ambivalencia, Tsukasa. Sabes de lo que estoy hablando, ¿no es así?
Ya tenemos pruebas, evidencias de que les diste órdenes de hacer estas cosas. Tsukasa no respondió. Aunque era un estudiante del curso 2 débil en habilidades técnicas, gracias a su exhaustivo entrenamiento en Kendo, tenía plena confianza en sus propias magias de velocidad. Ambos se veían levemente morenos, y Tsukasa era uno de los pocos estudiantes de tercer año capaz de poner algo de velocidad, pero tenía confianza de tener la ventaja en una carrera de pura velocidad. Todo esto estaba dentro de los cálculos de Tsukasa, pero sus planes se fueron por la borda antes de hacerse realidad. Tsukasa-senpai. Por favor, ven con nosotros por un momento. Una voz lúgubre pero poderosa se hizo escuchar. Para ser precisos, el propietario de esta voz estaba directamente en su camino. Sawaki, ¿por qué diablos están ustedes dos aquí? Tsukasa gritó con voz ronca. Cuando los disturbios empezarán, ellos dos deberían haber estado en la biblioteca. ¿Por qué rayos estaban dos miembros de la división de combate activo completamente fuera de ese lugar? Era simplemente natural que Tsukasa se preguntase acerca de eso. ¿Todavía no lo has notado? Hoy, nuestro trabajo es simplemente tenerte vigilado, con algo de apoyo del personal del sistema sensorial de largo alcance. Habríamos desperdiciado nuestro tiempo si no hubieras caído al final, pero finalmente encontramos tu ruta de escape. Al mismo tiempo que Tatsumi explicaba alegremente detrás de él, Tsukasa tomó la decisión consciente de salir huyendo de ahí a la fuerza. El avance tendría que ocurrir en dirección de Sawaki. En esta situación, regresar al campus era sinónimo de suicidio. Habiendo dicho eso, aunque Sawaki era un estudiante de 2 año, se especializaba en una forma de combate mágico de cuerpo a cuerpo llamado artes marciales mágicas. Desarmado, Tsukasa no tenía oportunidad. Eso, en una pelea justa. Tsukasa se quitó el pañuelo alrededor de su brazo derecho. Dentro, había un brazalete color bronce. El brazalete de Antinito. Activó Cast Jamming. Tsukasa sabía que, al extender las ondas de Cast Jamming, alertaría a sus enemigos sobre su localización. Sin embargo, este no era momento para preocuparse por eso. Lo más importante era salir de la trampa actual y establecer una conexión con su hermano mayor. Este poderoso pensamiento dominaba las acciones de Tsukasa. Tsukasa se abalanzó contra Sawaki, quien frunció el ceño. Al final del día, las artes marciales mágicas eran una técnica que usaba magia para reforzar el cuerpo físico, para habilitar el uso de poderosas habilidades de combate. En un escenario en el que no se usara la magia, incluso si estuviera desarmado, Sawaki no debería tener oportunidad de vencer a un kendoísta como él sin la ayuda de magia. Con esto en mente, Tsukasa atacó a Sawaki. Sawaki esquivó fácilmente su manotazo. Su flanco sufrió un golpe tremendo. El hombro de Sawaki se incrustó profundamente en el abdomen de Tsukasa. Tsukasa, imbécil, no creo que hayas comprendido. Al mismo tiempo que Tsukasa colapsaba sobre el suelo, Tatsumi dijo esto de manera comprensiva. Sawaki es un duro oponente incluso sin magia. Hay muchas personas que me malinterpretan, aunque esos tipos sean incapaces de hacer nada sin magia, y soy incapaces de moverse libremente sin una cosa tan innecesaria como la magia. Gimiendo de dolor, Tsukasa no pudo responder. Sawaki aseguró a Tsukasa atándolo en silencio. En la enfermería, estaban escuchando el lado de la historia de Sayaka. Su brazo derecho necesitaba tratamiento, así que lo mejor era no agitarla demasiado. Aunque el doctor de la escuela lo prohibió, fue Sayaka quien quiso contar su historia. Mayumi, Mari, y Katsuto estaban todos reunidos ahí para escuchar esto. La mente maestra, Tsukasa Kinoe, había sido capturada, y los disturbios superficialmente suprimidos, pero los detalles exactos detrás del ataque seguían sin ser conocidos. Los invasores fuera del campus que habían sido capturados ya habían sido entregados a la policía por los miembros de facultad, aunque gracias a los esfuerzos del consejo estudiantil, el grupo de administración de clubs y el comité de la moral pública, ningún estudiante fue afectado. Actualmente, Tsukasa no estaba en condiciones de ser interrogado. Tomando esto en consideración, la confesión de Sayaka se convirtió en la única fuente de información, así que no era extraño que Mayumi y los demás estuvieran presentes. La historia empezó cuando Sayaka fue presentada por primera vez a sus otros compañeros. El año pasado, poco después de que Sayaka entrara a la escuela, entabló conversación con Tsukasa. En ese tiempo, había muchos simpatizantes en el club de Kendo. No solo en ese club, también estudiantes con formación en clubs de entrenamiento mágico compartían similar filosofía.
El tiempo y la escala de las operaciones excedieron por mucho las expectativas de Mayumi y compañía, provocando que un shock considerable hiciera eco por toda la habitación. Quien lo tomó de la forma más dura probablemente fue Mari. Al principio, Mayumi, Mari y Katsuto fueron golpeados por esta revelación. Lo siento, nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero Erika observaba intensamente a una parpadeante Mari. A pesar de todo, Mari no tuvo tiempo de preocuparse por esta mirada. Mibu, ¿es verdad lo que dijiste? Al escuchar la titubeante pregunta de Mari, Sayaka bajó la cabeza por menos de un segundo. Levantándola, asintió tranquilamente, y respondió de la misma forma. Ahora que pienso en ello, podría haber estado demasiado orgullosa de ser llamada la belleza del kendo en la secundaria. Así que poco después de venir a la escuela, vi la increíble destreza mágica con la espada de Watanabe-senpai durante la semana de reclutamiento. Solicité lecciones personales de su parte, pero fui fríamente rechazada, y eso hirió realmente fondo. No pude ser su oponente probablemente debido a que era una estudiante del curso 2. Una vez que pensé esto, perdí toda mi motivación. Espera tan solo un segundo. La semana de reclutamiento del año pasado, cuando me pasé de la raya durante las lecciones de Kenjutsu. Recuerdo aquel incidente. No olvidé que solicitaste ser mi oponente. Pero, no recuerdo haberte rechazado severamente. Es común que las personas tengan dificultad comprendiendo los sentimientos de los rechazados. Erika reprendió en tono irónico a Mari, quien estaba de pie ahí con una expresión solemne y la cabeza baja. Erika, quédate en silencio por un rato. Pero fue detenida por Tatsuya. ¿Qué? ¿Tatsuya-kun también está de parte de Watanabe-senpai? Solo quiero que termines de escuchar. Puedes regañar a los demás o discutir después de oír todo. Al escuchar esta reprimenda, Erika reveló una expresión disgustada, pero a la final hizo silencio. Después de un corto período de silencio, Sayaka continuó dolorosamente su historia. Senpai, dijiste que no podría ser tu oponente, y que no debería desperdiciar mi tiempo y buscar a alguien que pudiera enfrentar. Al escuchar esto de mi respetada senpai justo después de venir a la escuela. Espera un minuto. Eso es un malentendido, Mibu. ¿Eh? Es verdad que dije eso. Lo siento, pero mi destreza con la espada no puede competir contra la tuya, así que pierdes tu tiempo. Así que es por eso que deberías ir y buscar un oponente digno de ti, eso es todo. ¿No fue así? Eso. Entonces, si ese es el caso, en otras palabras, es por eso que dije no puedo ser tu oponente. Es porque eres mucho más fuerte que yo en destreza con la espada. Sayaka se quedó boquiabierta al mismo tiempo que Mayumi preguntaba a Mari. Solo un momento, Mari. ¿Quieres decir que rechazaste la petición de Mibu porque era mucho más fuerte que tú? ¿Entendí bien? Así es, exactamente. Aunque es verdad que tengo la ventaja después de añadir magia en ello, las técnicas que he aprendido son todas para ser usadas en conjunto con la magia. Pasé por entrenamiento físico y con armas para poder tener un mejor entendimiento de cómo usar mi magia de manera más efectivamente. No hay manera de que pudiera estar a la par de Mibu en términos de técnica pura con la espada. Entonces, ¿lo malentendí todo el tiempo? Un silencio incómodo inundó la enfermería. Me siento tan idiota. Confundí egoístamente las intenciones de Senpai y me menosprecié yo misma. Solo los gimoteos de Sayaka perforaban el silencio. No creo que sea un desperdicio. Hasta que Tatsuya los deshizo con sus palabras. Shiba-kun. Sayaka levantó la cabeza y miró directamente a Tatsuya, quien seguía hablando con un tono vago. Eso fue lo que dijo Erika después de ver las técnicas de Senpai. Ante el mejor conocimiento de Erika, eras muchísimo más fuerte que la belleza del kendo que ganó la plata en la competencia de secundarias. Podría ser triste que tu nueva fuerza viniera del resentimiento y odio. Pero, está fuera de duda que la habilidad con la espada de Mibu Senpai mejoró a través de su propia dedicación y diligencia. No fuiste consumida por el odio, ni abrumada por la desesperación cuando pasaste el año pasado entrenando por tu cuenta hasta el siguiente nivel. Así que no creo que haya sido un desperdicio. Hay varios cruces cuando uno se hace más fuerte. Existe una miríada de razones detrás del trabajo duro. Solo perderías verdaderamente el tiempo si niegas las horas, el trabajo duro, y los resultados que vinieron de lo que has hecho, ¿no es verdad? Shiba-kun. Lágrimas brotaban de sus ojos mientras alzaba a ver a Tatsuya. Sin embargo, esta vez, sonrió. Shiba-kun, tengo una petición. ¿Cuál? ¿Puedes acercarte un poco más? ¿Así es suficiente? Un poco más. Ah. La atmósfera cambió, el ambiente una vez tenso se volvió más tendido. Sin embargo,
Entonces, por favor. Rápidamente. Solo quédate ahí y no te muevas. Volvió a ser una atmósfera de nerviosismo. Sayaka se agarró fuertemente de las prendas de Tatsuya, y enterró su rostro en el pecho de este. ¡Uah, uah! Los resuellos se convirtieron rápidamente en completos sollozos. Presionada contra el pecho de Tatsuya, Sayaka lloraba con todas sus fuerzas. Todos veían a uno y otro consternados mientras Tatsuya la sostenía de los delgados hombros sin decir palabra. Viendo esto, Miyuki agachó la cabeza. Después de finalmente poner todo en orden, Sayaka empezó a explicar lo que sabía sobre Blanche, la organización detrás de la alianza. Justo como previste, Oni-sama. Fue tan acertado que resultó aburrido. Justo así es la realidad, jefa. A pesar de todo, el problema real viene a continuación. Habló Tatsuya como si ya hubiera trazado el siguiente curso de acción. Tatsuya-kun, ¿estás pensando pelear con ellos? Esa es una forma incorrecta de decirlo. No voy a pelear con ellos, voy a aniquilarlos. Al escuchar los temores de Mayumi, Tatsuya respondió sin rodeos con el método más aliciente posible. Es peligroso. Ya ha sido más allá del deber de un estudiante. La primera en objetar fue Mari. Incluso dentro de los confines del campus, Mari era alguien que constantemente terminaba los conflictos, así que su sentido de peligro era particularmente agudo, lo cual era simplemente natural dadas las circunstancias. Yo también me rehúso. Deberías dejar los casos fuera del campus a la policía. Mayumi negó con solemnidad. Sin embargo, ¿y eso es antes o después de liberar los detalles con respecto al intento de robo de parte de Mibu-senpai y entregarla a la jurisdicción de una corte familiar? Ante las palabras de Tatsuya, Mayumi se paralizó incapaz de decir otra palabra. Ya veo. Así que no quieres que la policía intervenga. Y es por eso que esto es algo que no puedes ignorar. Para prevenir que se repita en el futuro. ¿Es eso cierto, Shiba? La mirada ardiente de Katsuto se clavó en los ojos de Tatsuya. Tus oponentes son terroristas. Si bajas la guardia, morirás. No importa si soy yo, Mayumi o Watanabe, no dejaremos que estudiantes de este campus corran ese riesgo. Por supuesto. A pesar de eso, Tatsuya no se encogió de miedo ante esa mirada, y respondió de inmediato. Desde el principio, nunca pensé en pedir ayuda al Comité de la Moral Pública o al grupo de administración de clubs. ¿Planeas ir solo? Ese era el plan. Voy contigo. Al escuchar la respuesta inmediata de su hermana, Tatsuya reveló una sonrisa amarga. Yo también. Y yo. Erika y Leo dieron un paso al frente, expresando sus intenciones de unirse a la batalla. Shiba-kun, si haces esto por mí, te ruego que lo reconsideres. Como dijo la presidenta, por favor deja esto a la policía. Estaré bien. Simplemente seré castigada por lo que he hecho. Comparado con eso, si Shiba-kun sale herido por mi culpa, no sería capaz de soportarlo. Sayaka intentó desesperadamente de detenerlo, pero la expresión de Tatsuya no era muy acogedora. Eso no es por Mibu-senpai. Estas frías palabras detuvieron en corto a Sayaka, haciendo que bajara la cabeza. Como alguien cuya vida personal ha sido puesta en peligro por los terroristas, también tengo parte en esto. Yo, exterminaré todas y cada una de las fuentes de daño dirigidas hacia Miyuki y a mí. Para mí, esto tiene la más alta prioridad. Estaba cargando intencionalmente con toda la responsabilidad para poder aliviar la sensación de culpa de Sayaka. Parecía muy poco probable dada su expresión actual. Careciendo de la comprensión de Miyuki en los pensamientos de su hermano, Leo, Erika, Mayumi y Mari concluyeron que Tatsuya estaba hablando seriamente desde el corazón. Solo su mirada gélida y penetrante fue suficiente para convencerlos de ello. No había ira, ni un espíritu de pelea excitado, solo declaró su intención de aniquilar a los terroristas. Ante la confianza de Tatsuya, o quizás determinación, incluso Katsuto no pudo decir más. Como sea, Oni-sama, ¿cómo exterminamos por completo a la raíz y división de Blanche? Ya deben haber evacuado la base temporal de la que habló Mibu-senpai, así que no creo que vayan a haber muchas pistas dejadas atrás. Solo Miyuki fue capaz de conversar con su hermano de forma normal. Eso es verdad, Tsukasa-senpai muy probablemente diría lo mismo. En lugar de decir que no quedaron pistas, sería más apropiado decir que nunca hubo pistas en primer lugar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Aunque no había pistas, Miyuki continuó preguntando a su hermano sin ningún rastro de consternación en su expresión. Para poder comprender lo desconocido, la única cosa que necesita hacerse es preguntar a alguien que esté familiarizado con el tema. ¿Alguien familiarizado con el tema?
¿Tienes alguna idea, Tatsuya? Tatsuya no respondió las preguntas de Erika y Leo. Simplemente abrió las puertas que llevan a la salida. ¿Ono-sensei? Mayumi sonrió desconcertada ante la vista de Haruka en chaqueta y pantalón. No creo que sea lo suficientemente ingenua como para intentar ocultar mi presencia contra el estudiante favorito de Yakumo-sensei. Forzó una sonrisa al mismo tiempo que decía esto con un tono despreocupado. Su objetivo obviamente era Tatsuya. Un Tatsuya apático respondió con una voz levemente sorprendida. Nunca intentó ocultar su presencia en primer lugar. Gracias a todas las mentiras que ha dicho, ya no puedo saber si está diciendo la verdad o no. Tomaré eso en cuenta. Tatsuya hizo un gesto de bienvenida para hacer que pase adentro, mientras que Haruka caminó lentamente hacia la cama. Se inclinó y unió miradas con Sayaka, quien estaba sentada en la cama. Parece que estás bien, Ono-sensei. Lo siento, no fui capaz de ofrecer ninguna ayuda. Sayaka negó con la cabeza mientras Ono-sensei colocaba una mano sobre su hombro y la veía a los ojos. Después de un momento, dirigió su mirada a un lado de la cama. Haruka-chan, ¿sabes dónde está ubicado actualmente Blanche? ¿A quién le estás hablando? Ono-sensei decidió olvidar su actitud teatral habitual. ¿Haruka-chan? ¿Ah? Tatsuya, ¿no sabías? La pregunta en sí misma era obvia, pero ahora que estaba en el lado receptor, Tatsuya tenía dudas de cómo sortearla. Nuestros compañeros de clase llaman a Sensei de esa manera. A Haruka-chan tampoco le importa. No son todos, solo una parte de los chicos. Tatsuya-kun, has sido engañado. Este drama inesperado distendió rápidamente la atmósfera tensa en la habitación. Dicho eso, en lugar de llevar mal la situación y hacer que se levantaran las tensiones, probablemente esta era la mejor alternativa, pensó Tatsuya para sí mismo. Como sea, era una explicación que podía aceptar de alguna forma. Entonces, Ono-sensei. Puedes llamarme Haruka-chan si gustas. No pudo creer que estuviera en un predicamento así por culpa del teatro de esta mujer. La única cosa que Tatsuya pudo hacer fue confiar en su propio fastidio. Ono-sensei, dada la situación, puede dejar de actuar. No tiene sentido ponerse sensible o lo que sea. Kof. La mirada opaca dirigida a Tatsuya fue bastante patosa sin importar cómo lo vieras, pero después de ese sonido de tos, un sonido de tos extremadamente exagerado, Haruka cambió su postura. Alguien consiga un mapa. Es mucho más rápido de esta forma. Tatsuya sacó en silencio una terminal de información. Abrió la pantalla y la puso en modo de mapa. Haruka también sacó un terminal, con un movimiento mucho más elegante y suave que el de Tatsuya, y lo puso en transmisión direccional. Después de recibir la señal, una luz parpadeante apareció en el mapa. Eso está literalmente bajo nuestras narices. ¿Se están burlando de nosotros? La razón detrás de la indignación de Leo y Erika yacía en el hecho de que la guarida del enemigo podría ser alcanzada a pie dentro de una hora. La imagen fue ampliada después de cambiar a un trazado más detallado. La localización eran las colinas pertenecientes a la ciudad, cerca de las fábricas abandonadas por la industria de tintes químicos. Se ha confirmado que la fábrica era el escondite de los ecoterroristas, la cual fue abandonada cuando estos escaparon. Tatsuya estaba leyendo las notas adicionales. Volvieron a esta ubicación sin ser detectados por oficiales de la ley. ¿Entonces son el mismo grupo? Aunque se dijo como pregunta, dadas las miradas en los rostros de Mari y Mayumi, sus pensamientos internos difícilmente era un secreto. Durante este periodo, ¿se transportaron materiales tóxicos a esta ubicación? De acuerdo a nuestra investigación, no hay armas BS, bioquímicas, en el lugar. Al escuchar el comentario de Katsuto, Haruka asintió. No deberíamos tener problemas con el transporte. ¿Han detectado nuestra magia? Incluso si nos hubieran detectado, no cambiarían sus planes de todas formas. Probablemente están atrincherados esperando a que nos mostremos. Tatsuya se refería a sí mismo como alguien que ha sido involucrado no solo porque todas las víctimas fueran estudiantes afiliados a la primera preparatoria. Los terroristas apuntaban con apoderarse de investigación y técnicas mágicas sin publicar. Con eso en mente, su propia técnica personal también sería el objetivo de los terroristas. Tatsuya infirió que Tsukasa Kinoe lo emboscó en primer lugar para determinar qué tan efectiva era su técnica. ¿Un asalto completamente de frente? Probablemente esa sea la última táctica que el enemigo espera. Tatsuya no necesitó decir nada. El momento en que Miyuki anunció una declaración de guerra así, ambos ya habían ideado su estrategia. Katsuto estuvo de acuerdo con este punto.
Sí, esa es una estrategia aceptable. Déjenme alistar el vehículo. ¿Eh? ¿Jumonji-kun también va a ir? La pregunta de Mayumi probablemente reflejaba los pensamientos de Tatsuya. Katsuto sin duda no parecía ser del tipo que prohibiera que sus subordinados peleen, simplemente se encargaría de la línea de frente por su propia cuenta. Este es el deber de la familia Jumonji que lleva el nombre de los 10 clanes maestros. Pero antes de eso, sigo siendo un estudiante de la primera preparatoria, así que no hay forma de que pueda ver pasar esto sin levantar un solo dedo. No puedo dejarlo solo en manos de los Kouai. Entonces yo también. Saeusa, tú no puedes ir. Mayumi, la situación sería problemática si la presidenta del consejo estudiantil no estuviera presente. Comprendo. Les tomó a 2 de ellos persuadir por poco a Mayumi para que aceptara sus propuestas de mala gana. Entonces, si ese es el caso, Mari, tú tampoco puedes ir. Podría haber remanentes merodeando en el campus. Como jefa del comité de la moral pública, dejar tu puesto en este punto crucial también causaría dificultades. Ahora fue el turno de Mari de aceptar esa condición a regañadientes. Ignorando completamente a las 2 mujeres que se miraban entre sí, Katsuto volteó la mirada hacia Tatsuya. Shiba, ¿vas a ir de inmediato? Si esperamos más, podríamos ser forzados a pelear en la oscuridad. Esto no tomará mucho. La batalla terminará para el anochecer. ¿Con qué es así? Katsuto probablemente vio algo en la firme actitud de Tatsuya. De ahí que no dijera nada más. Salió de la enfermería después de mencionar que conseguiría el automóvil. La presidenta y el líder del grupo de administración de clubs son miembros de los 10 clanes maestros, esto es lo que sé. Así que, ¿cuál es trasfondo de Haruka-chan? Podemos hablar de eso más tarde. En marcha. La pregunta extremadamente impetuosa de Leo fue pasada por alto de forma casual por Tatsuya. Siguiendo inmediatamente a Tatsuya y Miyuki, Leo y Erika salieron de la enfermería. Un vehículo grande todoterreno estaba aparcado afuera de los dormitorios escolares. Un miembro adicional ocupaba el asiento del pasajero en la fila del frente. Yo, Shiba. Kiriara-senpai. No pareces muy sorprendido. No, en realidad estoy bastante sorprendido. La fuente principal del shock vino por su saludo, aunque debería decirse que ayudó esa flor colgando de sus labios. Hey bro, yo también voy. Nota. En el original dice Oshiba Ani, pero queda mejor bro que transmite lo mismo. Como desee. Tatsuya fue completamente incapaz de comprender el estado mental necesario para que Kiriara pronunciara esas palabras. Como sea, la luz del día estaba en su apogeo. Y así, Tatsuya se subió al vehículo todoterreno, con su hermana y amigos detrás muy de cerca. Final del capítulo 10.